Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. En los últimos meses, semanas, todos los días escuchamos predicando en las iglesias, lo cual es bonito y es bueno, porque es lo que dice que va a pasar. Escuchamos predicando en las iglesias, en los patios, en las esquinas, en las emisoras, la doctrina del fin del mundo. Y una de los temas o del fundamento que se toma para precisamente hablar de esta parte son las señales que plantea Mateo, que plantean los evangelios precisamente, y toman la parte número 1. La parte número 1 dice la aparición de la guerra, hambre y terremoto. Mateo capítulo 24, versículo del 6 al 8 dice: y habréis de oír de guerras y rumores de guerra, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Y dice: y cuidado, no os alarméis, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto, pero todo esto es solo comienzo de dolores. Estos versículos han sido tomados precisamente para crear ese sistema de miedo, ese sistema de que la gente es exacto, y viene de boga y surge su posición, surge por la guerra de Ucrania y Rusia. Yo quiero decirle a ustedes que la guerra de Ucrania y Rusia es una guerrita. Son dos naciones que están en guerra. O sea, el mundo ha vivido espacios donde el mundo ha estado en guerra. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y donde no solo un país ha estado en guerra, sino múltiples naciones han estado en guerra al mismo tiempo, aunque no sea en esa condición de una guerra bélica concretamente, pero han estado en guerra. Guerra Fría, la guerra de Rusia y Estados Unidos, la Guerra Fría como se le denominó. ¿Y qué les quiero decir? El asunto del hambre. En este momento, hoy, yo pienso, y es lo que me dice lo poquito que he podido leer, que el país está, o el mundo, está en su mayor nivel de abundancia. Y eso yo no lo voy a presentar como estadística, yo le voy a preguntar. Váyase a su barrio 30 años atrás, que todos los que estamos aquí tenemos más de 40, tenemos por lo menos. Váyase a su barrio 30 años atrás y mire cómo vivía la gente. La gente vivía mal. Casa mala, sin nada en la casa, y la comida era escasa. Mire hoy a su alrededor cómo vive la gente. Ya no hay pobre, ya no hay barrio, ya no hay campo. La gran mayoría de gente vive bien. Tiene televisor, tiene radio, tiene abanico, tiene aire, tiene vehículo, tiene esto, tiene aquello, y comen hasta 4 veces al día. Antes se comía 2 veces al día y 1 vez al día. Y hoy la mayoría de gente come hasta 4 veces al día. Y comen lo que quieren. Antes era lo que aparecía. Hoy comen lo que quieren. Y la famosa carne que se come en todas las casas. Entonces, diría yo que esta visión de prédica del fin del mundo es errada. Y lo único que le hace es daño a la sociedad. Le hace daño al pueblo de Dios y le hace daño a la nación. Porque cuando tú le llevas miedo a la gente, ¿qué hace la gente? La gente sale a correr. Porque el sistema de autodefensa que tiene, natural, que fue lo mejor que Dios puso, se activa. Y si es el agua, se la quiere beber toda. Si es la comida, se la quiere comer toda. Si es hacer la casa, la quiere hacer toda. Si es casarse o mujer, la quiere tener toda.
Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué usted está provocando? Usted está provocando caos. Entonces, esta doctrina de que el mundo se va a acabar, que habrá peste, que habrá hambre y que porque habrá guerra, bien, la Biblia lo dice, es cierto. Pero también dice, cuidado, no alarméis. No alarméis. Entonces, ¿por qué estamos alarmando a la gente con esta idea? Si la Biblia dice no alarméis, pero también te dice, cuidado, no es el fin. Entonces, ¿por qué andamos diciendo que es el fin? Si la Biblia y ese mismo versículo dice no es el fin. Entonces, yo diría que los predicadores, pastores, comunicadores que están predicando el fin del mundo sobre la base de este versículo, por favor, seamos prudentes. Seamos prudentes. No estamos en tiempo de asustar más a la gente, de meterle más miedo a la gente. Estamos en tiempo de llevarle a la gente paz, tranquilidad y serenidad, pero sobre todo informaciones que le ayuden a reflexionar. ¿Bien? Entonces, yo pienso que esa prédica sobre la base de Mateo, del capítulo 24, versículos 6 y 8, debería ser cambiada. Debería ser cambiada por otros versículos que yo entiendo que podemos ser más tangibles, más visibles a la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Y yo voy a mencionar, por ejemplo, uno. Porque también es un poco complicado, porque es que también hay gente que a veces lee, y bueno, lee y quizás no entiende. Otro versículo es, por ejemplo, que se utiliza mucho, Lucas 12, 49, 53. Fuego viene a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustió hasta que se cumpla? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino decisión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra el madre, y la suegra contra su suegra, y la nuera contra su suegra. No habrá padre para hijo ni hijo para padre. Eso es lo que está diciendo. Ahí, precisamente, lo que se habla de Jesús como el ente que trae una doctrina tan poderosa y diferente, que va a ser capaz de que en una casa haya 3 que crean en Cristo Jesús y 2 que no crean y se enfrentarán. ¿Es visto hoy eso? Eso es visto hoy. Y desde el momento de Cristo vino así. Es una doctrina tan poderosa. Cuando la gente se encuentra con Cristo y vive a Cristo, oye, no me venga con otro cuento, que yo no te lo voy a creer. Y ahí entra la discusión. Se divide en padre, hijo. Esto no tiene nada que ver con el fin del mundo. Que no habrá padre para hijo. No tiene nada que ver con el fin del mundo. Ahora, si usted quiere ver una doctrina que tenga que ver con el fin del mundo, entonces vamos a ver qué dice el mismo Cristo. Vamos a ver. Dice, cuando llevaban a Jesucristo a crucificarlo, dice, mientras los soldados se lo llevaban, prendieron a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron en la cruz y le hicieron llevarla detrás de Jesús. Lo siguió el gran número de personas, incluidas mujeres que lloraron y se lamentaron por él. Jesús se volvió y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque llegará el tiempo en que diréis, bienaventurada las mujeres sin hijos, los vientres que nunca dieron a luz y los pechos que nunca amamantaron. Y yo le pregunto a ustedes, ¿estamos viviendo eso que Jesús dijo en este momento hoy? ¿Las madres quieren tener hijos?
¿Por qué no quieren tener hijos? Porque tienen miedo. Por la influencia del sistema, cómo se lo está quitando. Entonces yo traje un videito para darle fundamento a eso, que yo quiero compartir con ustedes. Entonces, hoy, las madres no quieren tener hijos porque tienen miedo, porque el sistema se lo está quitando. La delincuencia, los vicios, todo esto de la homosexualidad, todas estas ideologías raras. Dale cuando pueda, por favor. Sí, dale todas estas ideologías raras. Vamos a ver este video. Hay otras prioridades, ¿no? También quieres tener carrera profesional. Ya tengo un perro, ya me basta, o sea, no. Sí me encantan los niños, pero no me lo puedo permitir. No es una prioridad, no. Prima más la realización profesional que familiar. Se ha invertido un poco la tendencia. Tengo mucho ya conmigo misma como para hacerme cargo de otros. Además, creo que te quita mucha libertad. ¿Notas que la gente te pregunta mucho por qué no tienes hijos? Las razones por las que no quieren tener hijos. Una es el individualismo personal. La gente ha perdido la humanidad, la gente ha perdido ese asunto con los demás, eso de cuidar a los muchachos. ¿Por qué yo tengo que cuidar a un muchacho si yo me tengo que cuidar yo? ¿Por qué tengo que dedicarme a la vida de otro? Yo necesito vivir, realizarme, yo lograr mis cosas. Yo no tengo por qué. Eso se perdió. Entonces, esto es una tendencia mundial basada sobre elementos científicos que han creado con el propósito de que la gente lo entienda de esa manera, y el objetivo detrás todos lo sabemos, que es el asunto de la idea de que no parar la reproducción. Entonces yo le digo, cuando Jesús dijo esto, cuando Jesús dijo que para estos tiempos, dice, porque llegará el tiempo en que bienaventuradas las mujeres sin hijos, los vientres que nunca dieron a luz y los pechos que nunca amamantaron. ¿Hasta dónde se fue eso? Se fue hasta hoy. Hasta hoy. Las madres hoy no quieren tener hijos. Tienen miedo a la droga, a los vicios, a esto. Entonces, ¿por qué no predicamos esto? Porque esto no da miedo. Porque esto no asusta a la gente ni manda a la gente para la iglesia. Pero es importante decirle al ser humano que ese individualismo nos está haciendo daño y nos va a hacer más daño todavía. Y nos estás apartando uno del otro. Y nos estás haciendo inconsciente. Y nos estás haciendo egoísta. Y estamos viviendo un mundo donde solo importo yo. Pero porque esto no lo predicamos. Esto no da miedo. Pero yo particularmente sí creo que es una visión del tiempo del fin. Pero que plantean, mira hasta dónde ha llegado la pérdida del humanismo del individuo. Dice Simone de Beauvoir, una de las escritoras, vamos a decir, más relevantes del feminismo, en su libro El Segundo Sexo, página 45. Según Simone de Beauvoir, a la mujer al parir muchos hijos la daña, le destruye su cuerpo, le destruye su salud, y le dice, y ella incluso promueve el asunto de los hijos para que la gente aborte, para que la mujer aborte, y dice con la siguiente frase, dice, antes de nacer, el niño es una porción de la mujer, es una víscera, no es un ser humano, por consiguiente, debe darse el derecho de abortar. Eso es lo que se está promoviendo hoy, el odio, ese odio hacia la familia, hacia el propio ser humano. Eso es una señal del fin del mundo y no lo dice Jesucristo, pero eso no lo decimos porque no da miedo, ¿entienden? Entonces, el versículo sobre el que yo he apoyado esta participación mía es Apocalipsis 13, 7 al 9. Dice, y le fue dado a hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada la autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua, nación, y la adoración, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue anulado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. Entonces, yo en esta parte, ¿qué dice Apocalipsis? Dice que le fue dada autoridad a la bestia sobre todo hombre
y sobre todo el pueblo. ¿Y cuál ha dicho la propia Biblia que será la bestia? La iglesia será la bestia. Entonces hay el error de que decimos que será una iglesia y no será una iglesia, porque habla de la gran ramera y sus hijas. Entonces habla de la iglesia y todas aquellas que le sigan. Entonces, si la iglesia dice la Biblia que será la gran ramera, la iglesia, entonces yo diría lo siguiente: ¿realmente estamos en el fin del mundo? Y me hago esa pregunta. Y esto lo digo porque hoy nosotros vemos en el mundo entero lo que es la aprobación de leyes que obligan a las religiones a adoptar doctrinas diferentes a los principios bíblicos. Pero nosotros vemos hoy también cómo las iglesias son utilizadas como medio para formalizar conductas, ideas y planes, incluso hasta de los gobiernos. Entonces, ¿está ejerciendo o no la gran ramera su poder? Pero vámonos a ir un poco más lejos. Cuando estaba Dios en la sociedad, ¿quién decía, Nancy, lo que es malo y lo que es bueno? Cuando Dios estaba en la sociedad, hermano. ¿Quién decía lo que es malo y lo que es bueno? ¿Palabra? Decía la Biblia. Y ahí están los 10 mandamientos. Y no decía lo que es malo y lo que es bueno. Y entonces, de ahí que usted ve a muchos jóvenes, y nosotros, por ejemplo, que podíamos hacer cualquier bellaquería, pero teníamos miedo. ¿Por qué? Porque sabíamos que era malo. Y podíamos hacerlo una vez. Y sin que nos dieran una pela, nos arrepentíamos nosotros mismos. Y nos cuidábamos nosotros porque sabíamos que era malo. Y aún usted ve hombres que eran muy malos, pero que tenían esa formación cristiana de lo que es y la marca, la línea entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, que eran malos, muy malos. Pero luego, cuando empezaron a alcanzar un poco de edad, ustedes vieron cómo se reivindicaron. Porque entonces ese peso de conciencia le hacía volver atrás y decir, no, espérate, es que yo sé que eso es malo, pero vamos más lejos. Antes, cuando una persona cometía un error en una comunidad como Punta Gorda, si el error era muy visible, la familia por vergüenza se iba, se mudaba y le daba vergüenza. ¿Pero por qué? Porque sabían la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y entonces eso era lo que se me inculcaba. Y entonces por ende teníamos mejores seres humanos más sanos. Ahora bien, cuando empezamos a sacar al hombre, a Dios de la vida del hombre, cuando empezamos a decir, bueno, no, Dios, vete para allá, y empezamos nosotros a trazar la línea, y empieza entonces a sacarse a Dios, entonces ¿quién ahora, cuando es el hombre que toma la rienda, quién marca la línea entre lo ético y lo moral? El hombre, ¿verdad? Entonces ahora, cuando se saca a Dios de la vida del ser humano, es el hombre el que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y qué es lo peligroso aquí? Que el hombre es versátil y se mueve por intereses. Entonces es muy probable que lo que hoy es malo, mañana sea puesto como bueno. Y lo que hoy es bueno por conveniencia, mañana puede ser malo. Y así se mueve el hombre, de acuerdo a las circunstancias y al momento y a la dialéctica de la sociedad. Ahí se mueve el hombre. Dios no se mueve así. Aquí hay una regla clara. Los 10 mandamientos que están ahí no cambian en el tiempo. Entonces, pero el hombre no. El hombre se mueve así. Entonces ahora yo le pregunto, ¿cuándo sacamos? Antes era Dios.
que marcaba la línea de lo ético y lo moral, de lo bueno y de lo malo. Sacamos a Dios. Entonces, ¿quién traza la línea de lo correcto y lo incorrecto, de lo ético y lo moral? El hombre. Ahora, entonces, se está sacando al hombre de la sociedad. Ahora el hombre no existe. No existe la mujer. Y como no existe hombre ni mujer, o sea, el hombre no existe, sino que hay una diversidad de seres humanos, queer, LGBT, esto, aquello, todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy yo le pregunto, ¿quién marca la línea de lo correcto y lo incorrecto? Alessandra decía el sistema. ¿Y a quién pertenece el sistema? Pertenece a las élites, que pueden ser las iglesias, que pueden ser el Estado, que puede ser el Estado. Y entonces, ¿qué dice la Biblia aquí? Dice que para el fin, entonces alguien tomará el dominio de la humanidad y todos nosotros lo vamos a seguir como rebaño. ¿Y cómo va la gente siguiendo el sistema? Vamos ahí, siguiendo el sistema con toda esta loquera. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo entonces no hay nadie, o cuando el que tiene la potestad de trazar la línea de lo que es bueno y lo que es malo, no le importa al ser humano, y entonces lo que dice, o sea, normaliza todo, y hoy no hay de bueno y nada de malo y todo es normal? Entonces ya no hay diferencia entre lo ético y lo moral. Entonces, cuando usted ve a un individuo, a un adolescente, que coge una pistola y mata a 5 gente, y luego lo entrevista, le dice, ¿ustedes qué estaban haciendo? Bueno, nosotros salimos a atracar, y bueno, él se puso en el medio y lo matamos. ¿Y cuánto atracos ustedes hacen a la semana? Depende, hasta 2, 3 en una noche, dependiendo. Y lo dicen con esa frialdad, con esa tranquilidad, porque no tiene, para él eso es normal. Él no tiene ese valor de saber la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Para él le han dicho que él tiene que buscarse su dinero, que él tiene que salir adelante, que él tiene que progresar, que tiene que tener de todo y que tiene que estar bien. ¿Cómo? No importa. Entonces esa línea entre lo ético y lo moral él no la conoce, y por consiguiente arrancar la cabeza a cualquiera eso es normal. Hacer daño, estafar, lo que sea, no importa. Para lograr tu objetivo, eso es normal. Entonces yo le digo a usted como padre, hoy usted tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Lleve a sus hijos a la iglesia hasta por conveniencia. Llévelo hasta por conveniencia, pero no lo lleve a ella nada más, vaya usted también. Porque cuando usted lleva a su hijo a la iglesia, él entonces va a poder ver, aprender ese límite entre lo malo y lo bueno. Y eso es lo único que lo va a mover, lo único que lo va a limitar. Es dentro de esta sociedad que va en declive cada día. Entonces, eduque a sus hijos en el cristianismo, eduque a sus hijos en la palabra del Señor, por conveniencia. Si usted no lo quiere hacer por fe, hágalo por conveniencia, hágalo por él. Para cuando en la escuela le digan que no hay hombre, que no hay varón ni hembra, digan, no, pero espérate, porque a mí me enseñaron esto. Entonces eso es incorrecto y científicamente es improbable. Y él puede tomar una decisión equilibrada, es decir, pero si no le enseñamos eso, entonces ¿qué él va a aprender? Que no hay hombre ni hay mujer, que puede ser cualquier cosa, y por consiguiente se puede formar así, evolucionar, diría, esa es la palabra. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo un ser humano crece y se desarrolla sin una identidad, sin saber quién es, ni de dónde viene, ni para dónde vas? O sea, pudiendo ser hoy una cosa, mañana otra cosa, pasado otra cosa. O sea, ¿qué hay de ese ser humano? Hay un vacío profundo que no hay manera de llenarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? A un individuo amargado, en droga, en vicio, buscando siempre
más y más y más y más para llenar ese vacío espiritual. Porque no hay una identidad, no hay una formación, no hay una dependencia, no hay, no sé, o sea, no tengo un conocimiento de quién soy. Entonces, yo particularmente le digo a los padres, eduque a sus hijos en el Evangelio, llévelo a la iglesia, aunque sea por conveniencia, enséñele, déle la oportunidad de elegir, déle la oportunidad de dividir entre lo bueno y lo malo, pero enséñeselo. No deje que sea el sistema que le diga lo que él debe o no debe hacer o lo que él debe hacer, no. Dele esa oportunidad. Entonces, y ahí viene la parte. Si la iglesia, si el Estado, y en este caso es el que decide ahora y marca la línea dentro de la sociedad, porque ya sacamos a Dios, ¿verdad? Y ahora sacamos al hombre, y ahora estamos sacando al hombre, bueno, pues ahora queda el Estado con el dominio de la sociedad. Entonces el Estado dice que necesita darle formalidad a todo eso. ¿Y cuál creen ustedes el mecanismo que el Estado va a utilizar para darle formalidad a todo eso y decir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuál creen ustedes? Es la iglesia. La iglesia, hemos dicho que era la que decía lo que era bueno y lo que era malo. Y nosotros nos quedamos con eso, Alexandra, con la idea de que es la iglesia, y obviamente es la palabra de Dios la que dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si tú ahora, como dueño de la iglesia, que eres del Estado, obliga a la iglesia a decir que tal cosa es buena y que tal cosa es mala, ¿qué va a pasar? La gente lo asume. Entonces, esta desaparición, entonces viene lo que es una transformación de la iglesia. Ya la iglesia no va a ser la iglesia tradicional que nosotros conocemos. Va a ser entonces una iglesia que va a trazarse por líneas estatales, va a regirse por líneas estatales. Entonces yo le pregunto, ¿esto es nuevo o esto es una quimera mía, es un sueño mío, esto es algo que me lo estoy yo inventando? No. Mire, esto está ocurriendo en todas partes del mundo, sobre todo en aquellos estados como Estados Unidos, donde ya estas leyes están aprobadas y los curas, los pastores, todo el mundo tienen que regirse por esa línea. Y el cura o el pastor que saque a una persona de una iglesia porque no está de acuerdo con la doctrina tiene problemas. Es sujeto de demanda. Es sujeto de demanda. Pero en Latinoamérica ya tenemos varios países. Chile, Argentina, Brasil. O sea, tenemos varios países ya donde esto es normal. Y aquí, pues vamos en la misma tendencia. Entonces esto no es un asunto de que yo me lo estoy inventando, esto es una realidad. Entonces la religión como tal que nosotros conocemos ya no nos pertenece. Los estados se están apropiando de la institucionalidad de las religiones para a través de ella dar formalidad a todo este tipo de conductas. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Dice, y fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, estamos predicando guerra, hambre, cosa que es mentira, porque no es cierto que estamos en este proceso de hambruna todavía, no lo estamos. El mundo en ese sentido está en su mejor momento, la gente come en gran parte de hay pueblos que tienen, pero antes era todo el mundo que vivía con esa hambruna. Pero hoy son 2 o 3 pueblecitos como Haití y eso, vamos a decir así. Pero miren a Latinoamérica entera. Y Latinoamérica y Haití es por un problema de organización geopolítica, no por un asunto porque no hay comida. Comida hay. Entonces, guerra, sí, tenemos 2 países en guerra en el mundo. En el mundo entero. En el proceso entre David y Saúl, entre lo que David tomó el reino y Saúl tomó el reino, ¿cuántas guerras hubieron? En ese procesito hubo como 10 guerras o 20, en ese proceso nada más, de esos 2 o 3 años entre Saúl y David, en ese proceso nada más. Entonces hoy tenemos eso y estamos hablando que el mundo no, señor, mire las verdaderas señales. Las iglesias nos están arrancando de la mano y la están utilizando ¿para qué? Para manejar al individuo.
Las religiones le están tomando la mano para formalizar conductas inapropiadas en contra del Señor, para blasfemar contra Dios. Pero eso no lo estamos viendo. Entonces está el asunto de la restauración de Israel. Ciertamente Israel se ha restaurado, pero de eso no hablamos tampoco. Se predica el Evangelio en todo el mundo, y en esa partecita yo quiero decir, cuando se predique el Evangelio en todo el mundo, dice Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este Evangelio se predicará en todo el mundo. Significa que cuando todo el mundo se haya escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo, entonces Jesús vendrá. Ahora yo le pregunto, antes de la internet, para que el Evangelio fuera predicado a todo el mundo, era difícil, ¿verdad? Era muy difícil. Incluso nosotros, habían tribus donde todavía ni siquiera se sabía que existían. Y recientemente vi yo que se descubrió una nueva tribu. Y esa gente ni siquiera conocen de Dios ni saben de Dios. Ahora, sin embargo, yo puedo decirle por testimonio propio, porque tengo amigos en Chile, y allí hay tribus que vivían aisladas. Y hoy esa gente tiene internet y tienen celulares. Y esa gente no sabían de Dios ni sabían de nada de esto. Y hoy, a través de eso, entonces ya el mensaje le llega y esa gente tiene otro sistema de vida. Entonces yo le pregunto, una vez que la sociedad, que hacia ahí nos llevamos, la parte de lo que es la brecha digital se ha cerrado grandemente con esto del COVID. Entonces yo le digo, cuando estemos todos conectados, todos y todas conectados, a través de la internet, con los celulares, con los televisores, con los radios, con los vehículos, con todo, en todas partes del mundo, que haya internet, incluso satelital, que ya lo están dando gratuito. Entonces yo le pregunto, ¿habrá la posibilidad, sí o no, de que todo el mundo conozca el Evangelio? Sí. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que cuando todo el mundo conozca el Evangelio, y entonces, ¿qué creen ustedes, de acuerdo al ritmo que lleva la tecnología y la comunicación y la apertura de la información? ¿Qué tiempo creen ustedes que podrá durar para que el mundo entero conozca este Evangelio? El Evangelio de Jesucristo. Hay gente que manda videos que lo ven 100, 200, 300 millones de gente. Un video. Entonces la Biblia dice que cuando todo el mundo sepa, ya no habrá razón. Ya todo el mundo sabe. Se acabó la ignorancia. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo falta para que eso suceda? Falta muy poco, porque ya el mundo entero. El mundo entero está conectado. Yo creo que eso es una señal del fin visible. Entonces nosotros estamos diciendo que porque está en Rusia y Ucrania están en guerra, ya por eso se va a acabar el mundo. ¿Qué hambre? Que no hay hambre. Porque lo que queremos es meterle miedo a la gente. Pero vamos a apoyarnos en la realidad. Nos están quitando las iglesias. La Biblia dice que las iglesias al final nos las van a quitar. No las están quitando. Entonces yo concluyo ya con esta parte. Y esta es una de las razones por la que yo respeto a la iglesia adventista. Y debo decirlo. Respeto a la iglesia adventista. Le tengo un gran respeto. Sobre todo a Elena de White. Tengo mucho respeto. ¿Por qué? Porque la visión de la iglesia adventista está muy por encima de lo que muchos quizá puedan imaginar. Yo voy a leer este texto. Dice, porque no sienten los creyentes una preocupación más profunda y ferviente por lo que no están en Cristo. ¿Por qué no se reúnen 2 o 3 para interceder con Dios por la salvación de alguna persona en especial? Y luego por otra aún. Organícense en nuestras iglesias en grupos para servir. Únanse diferentes personas para trabajar como pecadores de hombres.
Procuren arrancar almas de la corrupción del mundo y llévenla a la pureza salvadora del amor de Cristo. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido representada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros de la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los hombres miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en grupos de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando su fila por amor y a la unión, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Revelen la tolerancia y paciencia que manifestó Cristo, evitando las palabras apresuradas. Usen el talento del habla para edificarse unos a otros en la santísima fe. Trabajen con el mismo amor que Cristo en favor de los que no están en el redil, olvidándose del yo en su esfuerzo por ayudar a otros. Mientras trabajen y oren en el nombre de Cristo, aumentará su número, porque el Salvador dice: si 2 de vosotros se convinieran en la tierra, de toda cosa que pudieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Repito, si 2 de vosotros se convinieran en la tierra, de toda cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Joya de los siglos, Joya de los testimonios, página, ese es el tomo 3, página 78. Lo pueden buscar ahí, ese texto que yo sé que es muy conocido por los adventistas. Y yo le pregunto a ustedes como líderes de iglesia, después de lo que vimos, ¿dónde radica la importancia de los grupos pequeños que plantea la iglesia adventista? Quizás, ya para terminar, yo pudiera dar una explicación mayor de eso, pero solamente me voy a limitar a 2 cosas, porque no quiero tampoco que se diga, es una idea un poco quizás revolucionaria. Y bueno, no quiero tampoco que se diga que yo estoy diciendo cosas que no. La Biblia dice que los cristianos serán perseguidos, ¿verdad?, en el fin del mundo. La Biblia dice que la iglesia se le va a quitar al ser humano y se va a utilizar la iglesia como medio de perdición para controlar al ser humano e incluso llevarlo a perdición. Y los que no estén de acuerdo con esas doctrinas, sincretismo religioso que se nos impongan a través de los estados, que se nos están imponiendo, no que se nos impongan, que se nos están poniendo a través de los estados, ¿qué tendrán que hacer? Irse de las iglesias, irse de los templos y dejarle la institucionalidad ¿a quién? Al Estado. Entonces, yo no sé si Elena de White, en el momento en que ella escribía, podía ver las cosas tan claras como la estoy viendo yo en este momento. O sea, lo que Elena de White está diciendo es que hoy nos van a quitar la institucionalidad de la iglesia. Y nosotros, si no estamos de acuerdo y nos metemos ahí a esos clubes que van a ser las iglesias, que van a ser clubes y asociaciones y ese tipo de cosas, si no estamos de acuerdo, vamos a tener que salir de la iglesia. ¿Y a dónde vamos a ir? Nos vamos a quedar dispersos. ¿Pero qué dice Elena de White? Fortalezcan los grupos pequeños, que serán como pequeñas iglesias que habrán en los diferentes sitios. Entonces de ahí viene la importancia de los grupos pequeños. En el proceso de desaparición de la religión tradicional tiene que surgir la iglesia de Dios, y la iglesia de Dios entonces va a prevalecer a través de esos grupos pequeños que vamos a estar reunidos en diferentes puntos, que se vamos a ser perseguidos y contrarios quizás oponiéndonos a la ley. Queda prohibida el asunto de la oración los sábados. El domingo será el único día laboral. Sí, bueno, nosotros podremos a través de grupos pequeños escondidamente reunirnos los sábados y adorar a nuestro Dios. Y no hacer, no, que no vamos a poder. No vamos a poder. Las reuniones secretas. Y no va a ser muy lejos.
porque es que ya está pasando. La Iglesia Católica, que es la iglesia, vamos a decir, mundial, está luchando ahora mismo un proceso interno en el cual un grupo está de acuerdo con todo este sincretismo religioso y un grupo no está de acuerdo. ¿Y qué va a pasar dentro de la Iglesia Católica? Un grupo va a salir para un lado y un grupo va a salir para otro. Y ese otro grupo, de alguna manera, va a ser perseguido también. Entonces, ahí radica la importancia, y por eso yo digo que respeto a Elena de White. Yo respeto a Elena de White. Porque las cosas que dice, cuando la llevamos a hoy, entonces podemos ver que ciertamente no era un asunto personal de ella como ella dice. Dice, esto no me lo revelé yo, me fue revelado. Y yo cuando lo visualizo y lo comparo con hoy y veo eso, que la iglesia tradicional está desapareciendo, se está cambiando, y que el cristiano que de verdad quiera servir a Cristo no va a poder hacerlo a través de la religión o a través de la institución, porque esas instituciones van a ser perseguidas o van a pertenecer al Estado, entonces tendrá que irse a otro espacio. Entonces, hermanos, con eso yo termino. Quizás muchos, ni siquiera de nuestros líderes, pastores, quizás nuestros líderes adventistas tienen una idea clara de ese planteamiento del bueno. Ni siquiera yo pienso, muchos no lo tienen. Escucho hablar de los grupos pequeños, pero a veces no lo escucho decir la realidad o compararlo realmente. Pero con esto quiero concluir, señores. Luchemos por llevar a nuestros hijos a la iglesia, enseñarle la diferencia entre el bien y el mal, enseñémosle la Biblia, por conveniencia, por lo que usted crea, por una mejor sociedad, hagámoslo. No dejemos de congregarnos. El cristiano que cree en Dios y no se congrega comete un grave error, porque si bien la iglesia va a ser un medio de perdición, la religión, no la iglesia, la religión podrá ser un medio de perdición, también va a ser un medio de salvación, porque lo que estamos adentro vamos a ser lo único que nos vamos a poder dar cuenta de lo que se está moviendo. El que está afuera no se va a dar cuenta de nada de esto y va a seguir perdido. Entonces, hermanos, con todo el deseo del mundo, le pido, no dejen de congregarse. Y si usted cree en Dios, comience a congregarse. Comience, hágalo, no importa dónde. Dios le va a iluminar, pero congréguese. Y si puede venir a la iglesia adventista, que tiene una visión muy clara, pues hágalo. Porque así se